¿Cuántos han venido con gozo, con alegría a la casa del Señor? Amén. Mire, mañana es el día del papá, ¿cierto? Y usted bendice al Señor por eso, ¿no? Yo sé que algunos no tienen a su papito. Hace poquito estuvimos el día de la mamá, algunos no teníamos a la mamá, pero damos gracias al Señor por nuestros padres y por nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por nuestro Padre Celestial? Porque Él es Padre para todos nosotros. Amén. Un día, ¿puede prender la luz nomás, hermano Manuel, por favor? Y puede tomar su asiento. Un día, un pastor muy querido le dijo a mi hijo David, estaba chiquitito David, le dijo: David, ¿tu papá es el buen pastor o el pastor bueno? Y David, en su inocencia, lo quedó mirando y dijo: el pastor bueno. ¿Usted quiere un papá, el papá bueno o el buen papá? ¿Ah? La Biblia dice que el buen pastor, Él es el buen pastor, ¿sí? No el pastor bueno. El pastor bueno o el papá bueno es ese que soba el lomo y que no corrige. Amén. ¿Usted le da gracias al Señor por tener también un papá espiritual? ¿Sí? Bueno, como mañana es el día del papá, entonces hoy día los voy a hablar como papá. El papá corrige muchas veces, ¿cierto? Yo he estado orando al Señor y hermano, vamos a decir algo, estamos en familia, ¿cierto? ¿Cuántos saben que mira a su alrededor? ¿Somos una familia o no? ¿Sí? Aunque está nuestro hermano Daniel, que él vive en el sur y pertenece a otra congregación, pero es nuestra familia en Cristo. En Cristo no hay letreros ni nada de eso. ¿Sí? Cuando las cosas andan medio raras en la iglesia, porque por eso está baja, ¿verdad? Han pasado cosas raras estos días. Y uno sabe que se empieza a mover un espíritu medio raro. Amén. Hace muchos años atrás el Señor me dijo: cuando se levanten esos espíritus raros, tienes que combatirlo con un espíritu opuesto. Cuando hay espíritu de indiferencia, hay que combatirlo con un espíritu opuesto. Cuando hay espíritu de orgullo, hay que combatirlo con un espíritu opuesto. Amén. En una campaña que cuenta Peter Warner, fueron a evangelizar a Buenos Aires, justamente para el Mundial de Argentina 78, si no me equivoco. ¿Sí? Argentina, estoy bien, ¿cierto? Ya. ¿Están acá, cierto? Ya, dígale al que está a su lado, no te distraiga, porque Dios nos va a bendecir hoy día. Peter Warner cuenta que ellos estaban evangelizando, habían orado mucho, habían ayunado mucho, y estaban evangelizando justamente esos días en que el país estaba revolucionado por el Mundial del 78 en Argentina. Y de haber hecho algo muy potente espiritualmente hablando, la gente no venía a Cristo. Predicaban en las calles todos los días y nadie se convertía. Usted sabe que Peter Warner, no sé cuántos conocen a Peter Warner, pero Peter Warner es una eminencia en guerra espiritual. Y nadie se convertía. Entonces él preguntó al Señor y el Señor le dijo él al Señor: ¿qué pasa? ¿Por qué si hemos orado, hemos ayunado, hemos evangelizado, la gente no viene a Cristo? Y el Señor le dijo: en Argentina hay un espíritu de soberbia. En ese tiempo. Y él le dijo: ¿qué hago? Y el Señor le dijo: combátelo con un espíritu opuesto. Humíllense. Humíllense en la calle. Entonces recibieron instrucción del Señor y mira, fueron a los mejores restaurantes, a las tiendas más grandes donde había concentración de gente. ¿Y saben lo que ellos hicieron? Ellos se postraron en la calle
a pedir perdón por Argentina, a humillarse delante del Señor por esa nación, por esa ciudad donde estaban trabajando, postrados de rodillas, de guata en el suelo, pidiendo al Señor el favor de Dios para Argentina. ¿Sabe lo que comenzó a suceder? La gente comenzó a venir sola a Cristo. En ese día miles y miles de personas se convirtieron a Cristo porque ellos combatieron ese espíritu de soberbia, de orgullo, con un espíritu contrario. Amén. Póngale la mano en el hombro que está a su lado y dígale, eso es lo que vamos a hacer en este tiempo. Ahora, la mejor manera, mira, yo estaba orando al Señor y la mejor manera de cuando las cosas se ponen así en la iglesia, media enrarecida, cuando empiezan a trabajar espíritus medio raros, para crear división, para crear un montón de cosas, ¿verdad? En nuestras congregaciones. Entonces, un antídoto grande es la palabra del Señor. Amén. Es la palabra del Señor. Escúcheme bien lo que yo voy a decir, porque estoy hablando muy en serio. El Señor me dijo esto. Me dijo que habían personas que estaban orando para que las cosas que tienen que suceder en la iglesia no sucedan. Escuche bien. Para que las cosas que tienen que suceder en la iglesia no sucedan, para que ellos puedan decir después, yo tenía razón. Y esto es serio. Entonces, ¿cómo alguien de nuestra iglesia puede estar orando en contra? Consciente o inconscientemente no lo sé, pero hay gente que está orando para que no sucedan las cosas que tienen que suceder, para que ellos pues digan, yo tenía razón. Amén. Ahora, escúcheme bien, porque te puedo decir, pastor, está echando a perder el día al Padre, está echando a perder la celebración. Eso es secundario, ¿verdad? Escúcheme bien, cada vez que la iglesia ha pasado por etapas así, hemos salido adelante. Y el Señor me habló y me dijo, y esta vez no va a ser distinto. Porque la iglesia es como un hombre que pasa por etapas, sube y baja, está bien, está mal, pero el Señor es el que ha edificado esta iglesia. Y vamos a pasar, como dice Pablo, después de pasar todo el tiempo de prueba, vamos a permanecer firmes. Siempre el Señor ha hecho lo mismo con nosotros y lo seguirá haciendo. ¿Sabes por qué? Porque esta obra no es de un hombre, esta obra es del Señor. Y eso siempre me ha hecho tener confianza en Él, de saber que no soy yo el que estoy aquí por voluntad propia, sino porque es el Señor el que lo ha llamado a usted y Él lo ha puesto aquí. Así que cada vez que se levanta el enemigo y vienen golpes fuertes a la iglesia y la iglesia decae, la gente se asusta, la gente decae, la gente habla, la gente dice muchas cosas, pero ¿sabes qué? Siempre hemos seguido adelante y siempre vamos a permanecer firmes, porque esta obra no es humana. No sé cuántos pueden decir amén a eso. Amén. Así que quiero ministrar una palabra, quiero pedirle por favor que usted pueda abrir su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42. Hechos 2, 42 al 47. Así que mire, dígale que está a su lado. Ahí, si tiene alguien cerca, dígale, no te asustes porque el Señor siempre tiene el control de todo. Amén. Hechos 2, 42 al 47. ¿Sí? No sé si lo van a poner en pantalla, Pablo. ¿Sí? Hechos 2, 42 al 47. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién era el que añadía a la iglesia? El Señor. Así que la labor de crecimiento, esto no lo tengo aquí, pero déjeme decirlo porque me viene a mi espíritu. La labor del crecimiento o el crecimiento de la iglesia no es una labor humana, es algo que el Señor produce y que usted y yo jamás nosotros lo vamos a producir. No estoy diciendo que no tenemos que evangelizar, no estoy diciendo que no tenemos que orar, no estoy diciendo que no tenemos que visitar a la gente, no estoy diciendo que no tenemos que reprender y hacer guerra espiritual por las almas. Sí, tenemos que hacerlo, esa es nuestra labor, pero es el Señor el que añade a su iglesia. ¿Amén? Así que quiero compartir con usted acerca de la importancia de permanecer en la membresía. ¿Amén? Mire, la iglesia es la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga: yo estoy en la mejor familia, en la familia de Dios. Amén. Así que tú no eres cualquier persona, yo no soy cualquier persona, no somos cualquier individuo, somos parte de la familia de Dios, porque la iglesia es la familia de Dios. Así que todos los creyentes son hermanos y hermanas de un mismo Padre que nos engendró. Amén. Así lo dice Juan capítulo 1, verso 12 y 13. Amén. Juan 1, 12 y 13. Más a todos los que le recibieron. ¿Cuántos le recibieron acá? ¿Sí? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Así que antes de que papá y mamá, como dice la cumbia, ya Dios te había engendrado. Amén. Ya Dios en la eternidad nos había engendrado, así que somos hijos de Dios porque Dios nos engendró en la eternidad. Amén. Fue Dios quien hizo esta obra maravillosa en nuestras vidas. Él nos adoptó como hijos suyos. ¿No le da gracias al Señor por eso? Así que mira, cada uno de nosotros somos un solo cuerpo. Amén. Cada uno de nosotros somos un solo cuerpo y cada uno de nosotros somos miembros los unos de los otros. Que jamás se te olvide que tú eres parte de la familia de Dios, que usted es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Así que mira, qué tremendo. Miembros de la familia de Dios, somos miembros los unos a los otros. Amén. Y somos un solo cuerpo. Amén. Así que uno de nosotros es un brazo derecho, otro es un brazo izquierdo, otro miembro son los ojos, otros son los pies, en fin, pero somos todos un solo cuerpo. Amén. Cada uno de nosotros estamos unidos con un vínculo que va más allá de este estado de la eternidad, ya que permanece desde ahora y hasta toda la eternidad unido al cuerpo de Cristo. Tú y yo somos parte de este cuerpo, unidos por el vínculo del Espíritu Santo. Es que somos llamados a tener una misma mente. Escuche bien, todos los que estamos aquí somos llamados a tener una misma mente, un mismo corazón y vernos unos a otros como una parte de mí que yo necesito.
Así que yo necesito a Elenita, yo necesito a Eduardo, yo necesito a Elena, Rosano, yo necesito a Jorge, yo necesito a Daniel, yo necesito a Priscila, yo necesito a Manuel, a cada uno de ustedes. ¿Saben por qué? Porque son parte del cuerpo de Cristo y yo soy parte de ese cuerpo. Amén. Perdóneme, pero aquí no va el que no me interesa a mí ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y vamos a ver por qué. Porque todos nosotros somos parte del mismo cuerpo y nos necesitamos. Amén. Mi hermano y mi hermana es una parte de mí que yo necesito. Amén. Así como necesito mis uñas, mis dedos, mi piel, de igual manera yo necesito a mis hermanos. Amén. Dígale que está a su lado, por favor. Mire que está a su lado. Y dígale, yo te necesito a ti. Pero sinceramente, ¿manejamos bien ese concepto? Déjame decirte algo, muchas veces lo manejamos solamente como un concepto. Yo soy parte del cuerpo de Cristo, somos todos un mismo cuerpo, pero muchas veces eso se queda en concepto, no en realidad. No en la práctica, porque déjame decirte una cosa, de lo que más afecta a la iglesia del Señor es que no tenemos conciencia en la práctica de lo que es ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Lo manejamos en forma teórica, pero cuando lo tenemos que llevar a la práctica, no sabemos cómo funciona el cuerpo de Cristo. Mírese su cuerpo y usted entenderá cómo funcionará el cuerpo de Cristo. Amén. Tú no puedes depender de un miembro de tu cuerpo. Tú no puedes, quedar o que un miembro de tu cuerpo quede exento de tu cuerpo. No puede. No sé si usted ha conocido a personas a las que le han amputado miembros de su cuerpo. Pero no hace mucho, les habíamos contado de una persona que ella lo estuvo ministrando, que le habían amputado su pierna, de la rodilla para abajo. ¿Sabe lo que le decía a este hombre? No tengo el pie, pero me pica. Siento que mis dedos se mueven. Eso es tremendo, hermano. A las personas que le faltan los miembros de su cuerpo sienten que están ahí. Amén. Ahora, déjeme decirle algo sumamente importante. ¿Por qué esto del cuerpo de Cristo es tan importante? Es porque Dios ha diseñado esto. Es porque Dios lo diseñó así. Amén. En su sabiduría, Dios ha creado a la iglesia no meramente como un grupo de personas unidas para hacer cosas en común, sino como un cuerpo. Para eso hay un montón de entidades. Un club de fútbol, un club social. Mi hermana Auristela, mi hermana Adriana, mi hermana Fresia, son parte de lo que mi suegra dice, vamos a ir a los viejos el día viernes. Y ellos van a los abuelitos ya. Y ellas van el día viernes porque se reúne un grupo de señoras, ¿cierto? Y hacen rifa y comparten y salen de paseo y se cuentan sus penas, se reúnen todos los viernes. ¿Sí o no? ¿Qué más hacen ahí? ¿Pelamos, dijo? ¿En qué diferencia de la iglesia eso? Déjeme decirle, muchas veces es nada. Y muchas veces esa gente es más unida que nosotros que conocemos a Cristo, que somos parte del cuerpo de Cristo. A esa gente muchas veces le interesa más lo que pasa con las personas que están alrededor que lo que nos interesa a nosotros los hermanos en la iglesia. Amén.
Así que muchas veces la iglesia no se diferencia en nada de eso, pero ¿sabes cuál es la gran diferencia? Porque hay muchos grupos sociales que tienen cosas mejores que nosotros y que hacen cosas más grandes que nosotros y que ayudan a más gente que nosotros. Pero ¿sabes cuál es la gran diferencia? Que eso no lo levantó Dios, pero la iglesia sí la levantó y la estableció Dios como un solo cuerpo. Y la iglesia no es una entidad, la iglesia es un organismo que tiene vida, y no cualquier vida, sino la vida de Cristo. Y eso lo cambia todo. Amén. Dios ha diseñado esto en su sabiduría, no para que seamos un grupo común, sino un cuerpo, una familia que se ayuda mutuamente según la sabiduría y gracia que nos da nuestro Dios. Como una sociedad y nación cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Familias hay muchas. Amén. Grupos sociales de todo lo que usted quiera buscar. Amén. Pero familia de Dios hay una sola en todo el universo. Y tú y yo somos parte de esta familia. ¿No le das gracias al Señor? Que en la eternidad el Señor te escogió y te añadió a esta familia. Amén. Si usted ama a Dios, si usted considera a Dios, usted va a ser un hijo agradecido por estar en esta familia. No es posible que nosotros tengamos tal diferencia y que nos miremos de tal manera que ni el mundo muchas veces se mira así. Amén. Hoy día, este concepto de familia, de cuerpo, se está perdiendo en la iglesia. Amén. Me parece que fue Daniel el que dijo el otro día, citó: el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que está sucediendo. Amén. La práctica de congregarse, ya sea miércoles, sábado, domingo, el día que sea, se está considerando como anticuado. Amén. Se piensa que la membresía de la iglesia no es necesaria. Y muchos llegan a pensar: no pasa nada si no me congrego. No pasa nada si no voy tal día. Total, no tengo mandato al respecto. Total, puedo escuchar palabras en mi casa. Total, puedo escuchar la radio. O hoy día, como hay tantos canales de televisión que dan mensajes a cada rato, o puedes poner YouTube y ver todos los mensajes que quieras. Pero ¿sabes qué? Es Dios el que estableció esta reunión. Es Dios el que estableció el que nos congregáramos. Amén. No es la iglesia, no es el pastor, no es una institución humana, es la familia de Dios. Y Dios te insertó a ti y a mí en esta familia. Amén. Así que se piensa que la iglesia, la membresía de la iglesia no es necesaria, que no es útil muchas veces y debemos considerarla como algo, o muchas veces la gente la considera como algo del pasado. Eso ya está pasado de moda. Entonces surge la pregunta: ¿qué podemos responder ante esta interrogante? Ante esta pregunta que quizás muchos la encuentran sin importancia. Amén. Entonces tendremos que responder que la membresía de la iglesia sí es importante. Sí es importante. No es un invento de los hombres. Es algo que Dios mismo ha instituido para el bien de sus hijos. ¿No se ha preguntado nunca por qué tengo que ir a la iglesia? ¿O usted lo hace por costumbre porque los demás se lo dijeron? Sinceramente, ¿cuántos vienen a la iglesia por costumbre? Usted me va a decir que no, yo sé que me va a decir que no. Pero la verdad es que mucho pueblo del Señor viene a la iglesia, al culto, por costumbre. Porque sus papás se lo inculcaron, porque toda la vida hemos ido,
porque si no voy el pastor se va a enojar, porque si no voy los hermanos van a empezar a llamar, porque si no voy, ¿qué hago el día sábado en mi casa? Uy, qué aburrido, prefiero aburrirme a la iglesia mejor. Pero ¿no se ha preguntado por qué tiene que congregarse? ¿Por qué estamos aquí nosotros miércoles y sábado? Y no solo miércoles y sábado, sino cuando se nos requiera. Quizás la baja de hoy sea porque ayer tuvimos un culto de intercesión, de guerra espiritual, entonces ya 2 días o un día anexo es mucho. Pero si tú miras al Antiguo Testamento, cada vez que Dios congregaba, llamaba a congregarse, nadie podía quedarse en sus tiendas. Ninguno. Todos tenían que atender a la voz del Señor, porque si no, era Dios el que tomaba otras medidas. Amén. Recuerda que ellos caminaron en sombra y figura, para nosotros son cosas espirituales. Así que si ellos tenían pérdida cuando no se congregaban en cosas materiales, nosotros la tenemos en asuntos espirituales. Pero siempre va a haber pérdida cuando no te congregas. Cada vez que Dios nos convoca y nosotros no estamos, siempre vamos a tener una pérdida. Siempre. Tomás se perdió la gran bendición de ver al Maestro resucitado cuando se le apareció a los discípulos. Y después no creyó, porque todos le dijeron, oye, el Maestro estuvo aquí. Y él dijo, no, si yo no lo veo a él y si yo no meto mi dedo en su costado y no veo sus manos, no voy a creer que él estuvo aquí. Porque cuando dejamos de congregarnos nos ponemos incrédulos. Cuando dejamos de tener comunión con el cuerpo nos volvemos incrédulos y dejamos de percibir la obra maravillosa que Dios puede hacer en nosotros. Amén. Así que si usted se da cuenta, es de eso lo que estoy hablando, ¿no? ¿Verdad? Es de esto lo que quiero hablar. Así que vamos a contestar brevemente la siguiente pregunta. ¿Es importante la membresía de la iglesia? Dígame usted, ¿es importante la membresía? Y cuando digo membresía me refiero a usted y me refiero a mí. Así que cuando digo es importante la membresía, estoy diciendo que es importante que tú estés aquí, que tú tengas relación con tu hermano, con el que está a tu lado. ¿Es importante eso? Y si es importante, ¿por qué lo tomamos con tanta libertad para no venir cuando no queremos venir o llegar a la hora que queramos o no darle la importancia cuando estamos aquí? Porque muchas veces estamos aquí pero no estamos acá. ¿Sí o no? Estamos en cualquier parte. Amén. Y uno tiene que estar diciendo, preste atención a la palabra. Hermano, no se distraiga. Hermano, levante las manos. Hermano, diga amén. Los ministros de alabanza están de las 5 de la tarde aquí, tienen que estar haciendo un gran esfuerzo para que nosotros podamos entrar en la presencia del Señor. Y el profeta decía, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Si Él caminó en sombra y figura y nosotros tenemos la realidad de tener a Cristo dentro de nosotros, ellos lo tenían fuera, ¿cuánto más nosotros debiéramos de exclamar, vive el Señor, que en cuya presencia estoy todo el día? Así que el llegar a la casa del Señor no debería ser un gran esfuerzo, no deberían estar los músicos ni el que coordina haciendo un gran esfuerzo para que nosotros podamos entrar en su presencia. Debiéramos de venir conectados porque todo el día estamos conectados en su presencia. ¿O me equivoco? Porque el hombre, la mujer que es del Espíritu, vive, camina siempre conectado ahí arriba. Así que no me hace falta aquí llegar y que alguien me motive, y cuando se esté terminando el culto, yo digo, oh sí, pero qué pena, se terminó el culto, me tengo que ir para la casa. No alcancé a entrar en la presencia del Señor. Nosotros deberíamos estar conectados todo el tiempo con Él, ¿sí o no? Por eso los que vivimos conectados siempre estamos escuchando al Señor. Amén. Cuando tú vives conectado siempre escucharás al Señor y siempre tendrás la guianza de Él. No andarás diciendo, por favor, ore por mí. Aunque no estoy diciendo que no debemos de orar ni pedir oración. Pero cuando escuchamos al Señor, Él nos dice qué hacer, nos dice por dónde ir, por dónde no ir. Amén. ¿Es importante la membresía entonces de la iglesia?
Claro que sí. No podemos decir otra cosa, es sumamente importante. La pregunta es, ¿por qué es importante? ¿Por qué cree usted que es importante? ¿Ah? Claro que sí. Esa es la respuesta. ¿Sabe por qué es importante la membresía? Todos los que estamos aquí, todos los que faltan, ¿sabe por qué es importante la membresía? Porque es la obra de Dios. Y si usted considera que la membresía no es importante, entonces usted está considerando que la membresía no es la obra de Dios. Porque si es la obra de Dios, es importante. Mi hermano, mi hermana, es importante. Y si para Dios es importante, ¿cuánto más para mí tiene que ser importante? ¿Sabes por qué? Porque Dios lo estableció así. Amén. Mira, verso 47 del capítulo que leímos al principio, del capítulo 2. ¿Sí? Recuerda que estamos ahí, capítulo 2, 42 al 47. Mira lo que dice el verso 47. No pierda de vista esto. ¿Por qué es importante la membresía? Porque es la obra de Dios. Mira lo que dice. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué agrega? Dígalo fuerte usted, dígalo fuerte usted. Y el Señor, ¿quién añadía a la membresía, al cuerpo, a la familia de Dios? ¿Quién añadía? El Señor. El Señor añadía. Así que mire, levante su mano al cielo por favor y diga, gracias Señor, porque has sido tú el que me añadió a esta iglesia y al cuerpo de Cristo. Amén. Mira lo que Lucas dice aquí. Es el Señor. ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es ese Señor? Cristo mismo. Lucas lo llama el Señor. No dice Dios, no dice la expresión, dice el Señor, hablando de Cristo mismo. Lucas usa el título de Señor para referirse a Cristo, en este caso, y no a Dios. Por tanto, es Jesús mismo quien añade a las personas a la iglesia. Amén. Si te das cuenta, la iglesia no es una sociedad voluntaria como un club, el club de leones, o no sé, hay tantos clubes, ¿cierto? El club de Toby, no sé, ¿qué otro club? O cualquier otro club o asociación, ¿verdad? La iglesia es una institución divina. Amén. Es una institución divina y usted tiene que darle gracias al Señor porque usted no está en cualquier institución, porque usted no está en cualquier familia. Todos llevamos un apellido, ¿verdad? Y pertenecemos a familia en lo humano, pero Pablo dice, a ninguno de vosotros los conozco en la carne, sino en el Espíritu. No te conozco porque eres Escobar, o porque eres Ulloa, o porque eres catalán, o porque eres Baguetti, o porque eres Concha, sino que te conozco porque eres hijo de Dios. Te conozco en el Espíritu, dice Pablo. Amén. Así que la iglesia es una institución divina y es Jesús quien edifica esta familia, su iglesia. Amén. Fue Jesús mismo quien dijo en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, si es el Señor el que añade, esto significa que es Dios quien nos llama y nos lleva a amar y a valorar a su iglesia. Y perdónenme, pero hemos sido requete contra negligente en esto. Hemos mirado al que está al lado de nosotros como que si fuera cualquier persona, cualquier cosa. Hablamos, decimos, cuestionamos, criticamos al que el Señor añadió aquí a la iglesia.
Y no nos damos cuenta que es el Señor el que edifica, el que trae, el que añade a su familia. No nos alcanzamos a dar cuenta que somos parte de esta institución divina y que es Dios el que está edificando a cada uno de nosotros. Fíjate en esto, nosotros decimos, oye, este que no entiende nunca, este que no crece, este que no atiende, este que no sabe. Y no nos damos cuenta que el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado una familia, ¿verdad? Y que a cada uno de nosotros nos ha dado una medida de fe y nos ha dado talentos distintos según las capacidades, pero es Él quien conoce nuestra vida, cada uno de nosotros, y que Él trabaja con cada uno de nosotros en forma distinta. ¿Por qué? Porque es Él el que está edificando su iglesia, no tú ni yo. Es Dios el que edifica la iglesia. Así que Él sabe cómo eres tú, Él sabe cómo soy yo, Él sabe si soy más lento, si más rápido, si aprendo o no aprendo, si Él se va a tomar años conmigo o va a tratar meses conmigo. Él lo sabe. Amén. Aleluya. Ahora, cuando digo iglesia me refiero a todo aquel que compone la iglesia. Es Él el que está edificando su iglesia, a todo aquel que la compone. No solo a los creyentes que son la iglesia, sino también al liderazgo, al pastorado, a los apóstoles, a cada uno que compone la iglesia en todas las naciones. Amén. En fin, todo aquello que Cristo mismo instituyó como parte de su iglesia. Amén. ¿Recuerdan cuando el apóstol David nos hablaba acerca de los reformados y de los bautistas? Y él decía, de los mesiánicos, y él decía, son nuestros hermanos, pero que creen en cosas distintas, pero Dios tratará con ellos. Pero no podemos cuestionarlos ni apuntarlos con el dedo, porque quizás tienen una enseñanza distinta, porque son hijos de Dios. Amén. A todo aquel que Dios ha tomado y lo ha añadido a su familia, es su hijo, y es parte del cuerpo de Cristo. Ahora bien, ¿qué significa añadir? ¿Qué significa añadir? Porque dice que el Señor, no, me la cambiaron, que el Señor añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Añadir no es meramente asistir. Escuche bien, no es meramente asistir, sino ser parte de la iglesia. El Señor añadía. Amén. Es unirnos en pacto con Dios los unos con los otros. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por todo el contexto de este pasaje, hermano. Mira, verso 42. El énfasis del pasaje lo es la unidad de la iglesia. Es el contexto. La unidad de la iglesia. La iglesia que Jesús crea en un cuerpo unido. ¿Unido en qué? Verso 42. De Hechos 2:42, Pablo. Hechos 2:42 dice, y permanecían. ¿Sí o no? O perseveraban. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más estaban unidos? En la comunión unos con otros. Perseveraban en el partimiento del pan, que eso es la cena del Señor, y en las oraciones. Note esto, que dice las oraciones, no dice en la oración, sino que dice las oraciones. Amén. Así que la iglesia que Dios crea permanece unida en la doctrina.
Amén. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así que era una iglesia enseñable. Amén. Enseñable, que se sometía a la enseñanza apostólica. ¿Cuál era la enseñanza apostólica? ¿Cuál es la enseñanza apostólica? ¿Cuál es la enseñanza apostólica? Claro, pero ¿cuál era la enseñanza de ellos? ¿Qué enseñaban ellos? Porque permanecían en la enseñanza de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? Las enseñanzas que Jesús les dejó a ellos. Así que todo lo que ellos enseñaban es lo que Jesús le enseñó a ellos. Esa fue la encomienda de Mateo 28, ¿no? Enseñándole todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Así que ellos enseñaban lo que Jesús les enseñó. Así que la iglesia primitiva era una iglesia enseñable, hermano. Hoy que nos cuesta enseñar hoy día. Y permítame decir algo más. Cada uno dice lo que bien se le ocurre. ¿Sabe? Siempre me he fijado en esto. Hay mucha gente aquí que dice, es que yo creo. Y ese yo creo muchas veces está lejos de la Escritura. Amén. ¿Somos enseñables nosotros? ¿Somos enseñables o no? Estoy hablando de la Escritura. ¿Somos enseñables? ¿Y por qué hacemos tantas cosas que no tienen nada que ver con la Escritura? ¿Por qué hacemos tantas cosas que no tienen nada que ver con lo que se nos ha enseñado en la Escritura? ¿O por qué tenemos que estar todo el tiempo corrigiendo, disciplinando? ¿Por qué? Nos habla de eso de que somos enseñables. Cuando alguien es enseñable, atiende a la sana doctrina. Pablo dice a Timoteo, predica la sana doctrina. Y déjeme decir una cosa, no porque lo diga yo, pero aquí si hay algo bueno y en nuestra corporación, es la palabra que se predica. Usted no la encuentre, y no lo digo con arrogancia, líbreme el Señor de eso, pero usted esta palabra no la encuentra en cualquier parte. Los que se han dado vueltecitas por ahí sabrán que es así lo que yo estoy diciendo. Y no lo digo con arrogancia, de verdad, como el mago Valdivia. No lo digo de soberbio, sino que usted sabe que es una verdad. Ahora, vaya a darse una vueltecita por varias iglesias. ¿Se dará cuenta? Que si hay algo bueno que tiene el Centro Cristiano es la enseñanza que le hemos impartido a usted. Amén. Tenemos un excelente maestro como cobertura. Y de ahí para abajo. Amén. Así que usted no jamás me podrá decir es que a mí no me enseñó pastor. Porque cuando usted llega a la presencia del Señor, lo primero que le va a decir el Señor, ¿sabes qué? Te puse buenos maestros. Te puse harta gente que te enseñó y te enseñó la sana doctrina, pero tú no quisiste aprender. Hiciste lo que quisiste por desobediente y no atender a tu palabra. Amén. Porque para eso somos re buenos, hermano. Para hacer lo que nosotros queremos y no lo que dice la Biblia. Amén. Pero esta iglesia, la iglesia que el Señor creó, la iglesia que el Señor estableció, es una iglesia enseñable. Amén. De la doctrina de los apóstoles. Amén. Así que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban en la unidad familiar. Verso 42, perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Sabes por qué la iglesia primitiva creció tanto? Tú y yo muchas veces criticamos a nuestra propia corporación, a nuestra propia iglesia, y nos levantamos y decimos que la iglesia no crece, que la iglesia no prospera, que la iglesia no crece y que el ministerio no crece. Pero ¿sabes por qué la iglesia primitiva creció tanto? Porque ellos perseveraron, permanecían
en esto que a usted y a mí nos cuesta tanto, en la comunión unos con otros. Y yo, como soy el pastor de ustedes, el que los conozco bien, sé que hay gente que no le interesa la comunión unos con otros. No le interesa tener comunión con los demás. Amén. Pero acá hay 4 pilares en la iglesia que el Señor estableció. La doctrina. La doctrina que Jesús dejó a los apóstoles. Segundo, la comunión. A ti y a mí nos tiene que interesar este aspecto, hermano. Hay gente que viene solamente al culto, llega tarde, se va temprano, salen como bandidos y jamás tienen comunión con los hermanos. Jamás se dan un tiempo para confraternizar, para interesarse en decir, voy a conversar con mi hermano, a ver cómo está mi hermano. Jamás se dan el tiempo para llamar, jamás se dan el tiempo para visitar, jamás se dan el tiempo para interesarse qué está pasando con los hermanos o con los pastores, porque los pastores también necesitamos que alguien nos pegue una llamadita y nos diga, ¿cómo está? ¿Sabe que estoy orando por usted? ¿Amén? ¿O será porque somos pastores que no necesitamos de la comunión y de que alguien se interese por nosotros? ¿O también necesitamos los pastores? ¿Somos hombres? ¿O somos arcángeles? No, ¿verdad? No he visto todavía ningún pastor con alitas. Amén. Así que necesitamos también de ustedes. Amén. Oiga, si hay algo que me cae es cuando la gente sale como bandida de la iglesia. Cuando estamos todos en un ánimo y la gente se arranca y no quiere tener tiempos de comunión con los hermanos. Usted podría decir, pastor, usted está molesto. No estoy molesto. ¿Sabe lo que estoy haciendo? Estoy combatiendo un espíritu que se está levantando en la iglesia. Es feo. Y más que feo, va en contra de la palabra del Señor. Entonces, a ratos tú te cuestionas para decir, ¿qué es lo que hemos enseñado todo este tiempo? Si hemos enseñado a tener comunión con la gente. Pero cuando tú haces eso, vas en contra, no del pastor, hermano, ni siquiera de la iglesia, vas en contra de lo que Dios estableció. ¿Por qué? Porque es Dios el que añade cada día a los que han de ser salvos. Así que si alguien está aquí, es porque el Señor lo añadió. Amén. Hace 2 miércoles atrás habíamos como 8 personas aquí. Y llegó el hermano Luis, hermano que Jorge invitó. No sé, parece que le hicieron un arreglo por ahí en la casa, todo. Y él les contó que su esposa estaba gravemente enferma con un cáncer terminal, Jorge. Grado 3. Fíjate. No sé cuántos grados tiene el cáncer. Llega hasta grado 4, parece. Pero ella tenía grado 3. Y ese hombre un día llegó acá, por la invitación que le hizo Jorge y Pilar, llegó acá nuestro hermano Luis. Y empezó a asistir ahí, calladito. Llega los miércoles. Y ese miércoles llegó cuando habíamos 8 personas. Y esos pocos que habíamos aquí, 8 personas, tuvimos el privilegio de escuchar a este hombre decir, espere, antes que termine, yo quiero decir algo. Y pasó acá y comunicó a la iglesia que su esposa está completamente sana. Que el Señor la sanó de cáncer. ¿No es así? Usted estaba pastor ese día. Estaba mi papá, habíamos poquito. Estaba coordinando la hermana Gloria. Amén. ¿Quién lo añadió a ese hombre acá? Dios lo añadió. Amén. ¿Pero a cuántos les interesa eso? Perseveraban en la comunión unos con otros. Así que los hermanos se veían como una familia, hermano. Yo no sé cómo miras tú a tu hermano. Ese hombre, esa mujer. Oh, ese hermanito. ¿Ah? Oh, el anciano ese. Pero ellos se veían como una familia y se ayudaban
mutuamente y compartían de lo que tenían. Amén. Así que ellos atendían a la doctrina, a la enseñanza. ¿Sabe lo que es atender? No es escuchar, porque tú puedes estar aquí. ¿Cuántas veces yo le he dicho a usted, póngase una mano acá? Hoy sería bueno que lo hiciera hoy día. Póngase la mano acá, por favor, para que no se le salga lo que le va a entrar por acá. ¿Cuántas veces tú y yo podemos estar aquí y nos entra y nos sale y seguimos viviendo la misma vida que siempre? Pero ellos atendían la palabra, la doctrina, y la ponían en práctica. Ellos tenían conciencia de familia, de unidad, que rara vez nosotros tenemos. Compartían todo lo que tenían. Verso 42, ellos tenían unidad en la adoración. Y perseveraban en el partimiento del pan, dice. El partimiento del pan es la celebración de la cena, ¿verdad? Todos lo sabemos. Y representa la adoración a Dios. Había unidad en la adoración. Todos los creyentes participaban de la cena y de la adoración a Dios. Partiendo el pan por las casas, todos los días. Amén. Y también permanecían unidos en las actividades de la iglesia. ¿Sabe lo que veo yo de acá arriba? Cuando se llama a hacer cosas que aparentemente no tienen nada que ver con la iglesia, que hay mucha gente que no le interesa nada. No, yo voy a esto nomás. No me interesa eso. Pero todo lo que se hace aquí tiene que ver con Dios. Todo. Ellos permanecieron unidos en las actividades de la iglesia y perseveraban en las oraciones, dice. Las oraciones. ¿Por qué actividades de la iglesia? Porque no dice perseveraban en la oración en singular, sino en las oraciones, que es plural. Y la referencia era a los diversos cultos de oraciones que la iglesia hacía, las diversas actividades que la iglesia hacía. La idea no es meramente que se reunían a orar, sino que participaban de los diversos cultos y acciones de gracia y tiempos en comunión. Y todos eran parte, ¿sabe por qué? Porque todos tenían el mismo sentir, porque todos tenían el mismo corazón, porque todos entendían que ellos eran parte de un cuerpo, que no podían aislarse, que no podían separarse del cuerpo. Hoy día no tenemos conciencia de eso. Entonces muchas veces le reclamamos a Dios, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no obra en mi vida? Y siendo que hemos estado obrando en desobediencia a su palabra, porque cada uno hace bien lo que quiere. No podemos reclamarle al Señor. No hace mucho yo le decía a mi esposa, pasó una situación con personas que son de nuestro ministerio y que no hacen las cosas como Dios las dice, y tú les has hablado y les has enseñado. Entonces mi esposa me decía, ¿qué hacemos? Le digo, mira, lamentablemente no podemos hacer nada porque estamos con las manos atadas. ¿Cómo le podemos reclamar a Dios en esa área por esas personas, siendo que ellos no lo hacen? Siendo que ellos no están ni ahí con lo que Dios les ha dicho. ¿Cómo yo como pastor puedo interceder por ellos? ¿Cómo yo puedo reclamarle al Señor? Bendícelo en la economía si ellos no pagan diezmo, no dan ofrenda, no entienden lo que son primicias. ¿Cómo yo le puedo decir, Señor, bendice a esta persona? Dale un trabajo, dale, prospéralo. ¿Cómo yo puedo orar como pastor por esa gente que no entiende? Reclamarle a Dios y decirle, Señor, haz justicia sobre tu hijo. ¿Entiendes? Es difícil. Uno como pastor queda atado de manos cuando alguien está siendo afectado en una área y es justamente la área en que esa persona no ha querido entender. ¿Cómo te presentas tú delante del Señor? ¿Sabes lo que te va a decir el Señor? Lo que nos dijo el apóstol David ayer. Es que el diablo tiene causas en tu contra. El diablo levanta una causa en tu contra. Amén. Y mientras esa persona no se arrepienta, tú y yo quedamos con las manos atadas como pastores. Amén. Mira cuán importante es este pasaje entender.
cómo vivía la iglesia primitiva y por qué la iglesia creció. Porque culpamos a los líderes, culpamos a los apóstoles, culpamos a los pastores y nos damos cuenta que somos todos parte de un cuerpo. Y que si tú no permaneces unido al cuerpo, y si ya no hay uno, si no hay dos, hay tres que no quieren nada con el cuerpo, difícilmente la iglesia crecerá. Si hay gente que no quiere atender a la palabra y por más que tú les enseñes y les enseñes y les enseñes y gastes tiempo preparando estudios y enseñando, si no quieren atender a la palabra, a la doctrina, ni tener tiempo de comunión, ni ser parte de la adoración, ni ser parte de la actividad de la iglesia, difícilmente la iglesia crecerá así, aunque tenga al mejor líder delante. El verso 44 y 45 dice, todos los que habían creído estaban. Si lo puedes colocar, Pablito, por favor, capítulo 2 de Hechos, verso 44 y 45. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Usted cree que el diablo va a poder con una iglesia así? Sinceramente, ¿nosotros tenemos en común todas las cosas? Como iglesia estoy hablando. No, ¿verdad? Mira, todos los que habían creído estaban juntos. Eso es una cosa. Hoy día estamos juntos aquí. Pero tenían en común todas las cosas. Eso es otra cosa. Amén. Porque Daniel puede estar en Valdivia, pero puedo tener todas las cosas en común con él. Si amo la palabra del Señor. ¿Entiendes? En común todas las cosas. Oiga, yo pensaba esto el otro día, mire. Voy a abrir mi corazón un poquito con usted. Oh, se nos fue la hora, ¿cierto? Usted no haya la hora que yo termine, ¿cierto? Yo pensaba esto el otro día. Yo decía, si nosotros como iglesia fuéramos más unidos y pensáramos como pensaba esta gente. Mira, Marinita tiene una peluquería, un salón de belleza. ¿Cuántas cabezas hay aquí? De ganado, no, de ganado no, perdón. ¿Cuántas cabezas hay acá? ¿Te faltaría clientela, Marinita, con toda esta gente? Pero ¿qué hacemos nosotros? Hablo de mí, ¿cierto? Porque somos exquisitos con el pelo, con el poquito pelo que nos queda. No, es que yo me lo corto aquí. Pero si todos pensáramos así como Adrián y como Luis, que dijeron, vamos a ayudar a la hermana Marinita para que saque su título y vamos a ir allá, y todos fuéramos allá y todos fuéramos allá, porque nuestra hermana hay que bendecirla. ¿Tendría necesidad ella? No. Ah, Roxana tiene una panadería. Vamos a hacer un esfuerzo y todos vamos a ir a comprarle el pan a ella. O, hermana Roxana, levante delivery y aquí tiene toda una congregación que le va a comprar el pan y le va a comprar sus pasteles. ¿Tendría necesidad ella? No. Y así, sume y siga. Se le tapó el baño. Necesita reparar una cañería. ¡Uy! Se me echó a perder la canaleta. ¡No tengo canaleta! Y todos lo fuéramos a comprar al hermano Andrés. ¿Tendría necesidad el hermano Andrés? Necesitamos un maestro que me haga un arreglo. Tenemos 1, 2, 3, varios maestros acá. ¿Tendríamos necesidad los hermanos? ¿Pero qué hacemos nosotros? Preferimos a los inconversos. Preferimos a la gente que no tiene nada que ver con la iglesia en vez de nuestros propios hermanos. ¿Es posible eso, hermano? Podríamos partir con esto y decir, Marina, cuenta con mi cabeza. Ya me amarré ya. Así que, Marinita, no sé cómo voy a salir, pero la voy a bendecir. Si no, miren al Andrés. Ah, no. Hay contadores, hay enfermeras,
Hay quienes colocan inyecciones. ¿Pero a quién preferimos nosotros? Eso me habla algo a mí. De que no hemos tenido una actitud de... Esto es lo que dice ahí. Y tenían todas las cosas en común. Estaban juntos. Amén. ¿Cómo es posible que alguien quiera llegar tarde al culto y quiera irse antes para no tener nada que ver con los que estamos aquí, hermano? No es posible. Perdóneme, pero no es posible que hablemos de nosotros mismos, que nos difamemos nosotros mismos, que nos pongamos mal nosotros mismos. No es posible, ¿verdad? Amén. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, velaban por sus necesidades. ¿Alguna vez usted se ha preocupado de algún hermano que tiene necesidad? No quiero generalizar, porque sé que hay quienes lo hacen. ¿Sí? Estaban pendientes unos de otros de las necesidades de los demás. Verso 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo Dios no va a bendecir una iglesia así? ¿Podrá el diablo con una iglesia así? Jamás. Así que mira, yo destaqué esto. Toda la sección se trata de la unidad de la iglesia, este pasaje. Mira, no había llaneros solitarios entre el pueblo de Dios. Y de eso sí que hay hartos acá. Amén. No había creyentes desvinculados de la adoración de Dios. No había creyentes que eran sus propios maestros, sino sujetos a la autoridad de los apóstoles o ministros de la palabra. Yo lo he escuchado y lo voy a decir porque yo lo he escuchado. Cuando uno está enseñando algo y hay quien está diciendo otra cosa. O hay quien está enseñando otra cosa. ¿Usted cree que Dios va a prosperar una iglesia así? Ahora, todo esto, hermano, todo esto es la obra del Señor, no nuestra. Por eso, perdóneme la expresión que usar, pero no podemos arrancarnos con los tarros dentro de la obra del Señor. Amén. No podemos arrancarnos con los tarros dentro de la obra del Señor porque es la obra del Señor. La iglesia no es una asociación voluntaria, es una institución divina y es Jesús quien añade a la iglesia y nos hace amarla. Él nos ha dado de su amor. Amén. Póngase en pie, por favor, respire. Y aparte de amarla, nos lleva no meramente a asistir, sino a darnos en cuerpo y alma por la unidad y el bienestar de la iglesia en una misma enseñanza, una misma adoración, en una misma unidad familiar, en una unidad en las actividades de la iglesia, en un buscar satisfacer no nuestras necesidades, sino las del Señor, las del cuerpo de Cristo. Cuando tú vienes a la iglesia buscando satisfacer tus necesidades, partiste mal. Partiste mal. Porque la obra del Señor comienza con esto, con el darse a la obra. Amén. ¿Sabes por qué tantos pastores mueren de problemas al corazón? Busque la estadística y se va a sorprender. ¿Sabes por qué tantos pastores mueren de ataque al corazón? Por esto, porque se dan por entero a la obra y la gente paga mal. Y la gente no entiende. Amén. Mira, cada uno podía decir en la iglesia esta, en esta iglesia, esta es mi iglesia, esta es mi familia.
esta es mi casa y este es mi pueblo y estos son mis hermanos. ¿Usted puede decir eso? Usted puede levantar su mano al cielo y a buen cuello y decir: esta es mi iglesia. No como muchas veces yo he escuchado: la iglesia del pastor Eduardo. Y hermanos de aquí: sí, la iglesia del pastor Lalito. ¿Y no es tu iglesia? ¿No es su iglesia? Dígalo: esta es mi iglesia, si puede decirlo. Esta es mi familia. Mira al que está a tu lado, míralo por favor, abrázalo y dile: tú eres mi familia en Cristo. Eres más potente que mi familia. Eres mi familia en Cristo. Dígalo ahora: esta es mi casa. Es mi casa y este es mi pueblo. Y mira a tu alrededor y puedes decir: estos son mis hermanos. Estos son mis hermanos. Aleluya. Déjame decir solo una cosa más. ¿Sabes por qué es importante esto, la membresía? Por todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Que es importante la membresía. Si usted entiende lo que o ha entendido y no le salió por aquí y no le entró por aquí, le salió por allá, usted va a decir: nunca más yo voy a tomar en menos un día de culto. Nunca más yo voy a tomar en menos lo que se hace en la iglesia. Nunca más yo voy a tomar en menos a mis hermanos. Nunca más yo voy a tomar en menos a la gente que Dios ha puesto por delante. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es importante? Porque es el medio, esto que está aquí, la membresía, es el medio que Dios usa para salvarnos. Si no hubiera una membresía, jamás, nunca tú y yo habríamos llegado aquí. Jamás, nunca habríamos llegado a conocer a Cristo, porque es a través de la membresía de la familia de Dios, de los hijos de Dios, es que tú y yo le conocemos a Él. Jamás mires en menos al que está a tu lado. Jamás. Sea como sea. Ora por esa persona, ora por tu hermano, para que la palabra de Dios pueda tratarlo a él. Y si tú entiendes mejor que él, entonces ayúdalo a que él entienda lo que tú entiendes. Amén. Ayúdale a subir un peldaño más. No lo aplastes, no lo critiques. Ámalo. ¿Sabe por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aun cuando te hubiera ofendido, aun cuando te hubiera defraudado, ámalo. Porque es lo que el Señor hizo por nosotros, hermano. El Señor usa la iglesia para salvarnos. Y el Señor añadía, verso 47, a los que habían de ser salvos. Amén. Así que el Señor usa a su iglesia, a la membresía, para salvarnos. Amén. Para salvarnos. Bendito es el nombre del Señor. Ya, dejamos hasta aquí, ¿no? Levante sus manos al cielo. Si usted ha entendido la palabra del Señor, vaya, agarre a alguien que tiene a su lado. Yo sé que no nos gusta eso, pero vaya, agarre a alguien que tenga a su lado. Abrázalo, dile: perdóname por no considerarte, perdóname por haber hablado de ti, perdóname porque no he orado por ti, perdóname porque no me he preocupado por ti, perdóname por no entender que tú eres importante para mí, que no puedo yo solo si tú no me ayudas. Vamos, abraza a alguien que esté a tu lado, pero no lo haga por abrazarlo. No quiero que lo haga obligado, quiero que lo haga de corazón. Quiero que usted realmente entienda lo que es el cuerpo de Cristo, lo que realmente es la membresía del Señor. Ahora no tome a alguien que usted toma siempre. Vaya a alguien quizás que le cuesta, dígale: oye, de verdad que me cuesta abrazarte, pero ¿sabes qué? Vamos a romper con esto. Vamos a romper con esto. Aleluya. Podemos adorar al Señor. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. El Señor, como buen papá, hoy día nos está corrigiendo lo que tenemos que corregir. Amén. Levante sus manos y dele gracias al Señor. Dale gracias, adore al Señor. Dígale: Señor, perdóname por haber defraudado.
en el cuerpo de Cristo, pero entiendo que si para ti es importante, para mí también lo es. ¿Sabe por qué Dios dice de David, el hombre conforme a su corazón? No porque David no pecaba, sino porque a David le interesaba lo que a Dios le interesaba. Y cada vez que él defraudó a Dios, se humilló hasta lo sumo, pidiendo el favor de Dios y pidiendo el perdón de Dios. Amén. Adoremos al Señor, dale gracias mientras abrazas a tu hermano y lo bendices. Aleluya.